Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor pronunció las siguientes palabras: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí, no te harás ídolos, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, o en el agua debajo de la tierra. No te prostrarás ante ellos ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigo el pecado de los padres en los nietos, hijos y bisnietos, cuando me aborrecen. Pero actúo con piedad por 1000 generaciones, cuando me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Fíjate en el sábado para santificarlo. Durante 6 días trabaja y haz tus tareas, pero el día séptimo es un día de descanso, dedicado al Señor tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el forastero que viva en tus ciudades. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra y el mar, y lo que hay en ellos. Y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre. Así prolongarás tus días en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de él. Palabra de Dios. Señor, tú tienes palabra de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulce que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que le escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíz, es inconstante,
y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer, como celebramos la fiesta de Santa María Magdalena, no escuchamos la continuación del Evangelio después de la narración de la parábola. Y es que hubo una pregunta de parte de los discípulos y de los otros que estaban en torno a Jesús. ¿Por qué hablas en parábolas? Yo le he escuchado esa pregunta a muchos cristianos hoy. ¿Por qué tenía que decir eso en parábolas si podía decirlo abiertamente? Sí, él podía haberlo dicho abiertamente y de hecho antes lo había hecho así. Pero ¿por qué recurre Jesús a las parábolas? Esto es algo que nosotros no podemos perder de vista porque significa mucho. Jesús recurre a las parábolas porque la gente está tan controlada mentalmente por los ideólogos del pueblo, el poder ideológico que son los letrados. La gente está tan controlada que no tiene libertad de pensamiento. Cada uno tiene su cabeza sobre sus hombros, pero eso no significa que tenga libertad de pensamiento. A la gente la mantenían asustada con el cuento de que Dios te va a declarar impuro, que Dios te va a declarar pagano, que Dios te va a castigar, y entonces toda esa cantidad de amenazas que presentaban un Dios tirano. Los tiranos eran ellos, pero presentaban a Dios como ellos. Todas esas amenazas mantenían a la gente reprimida. Y la gente no se atrevía a pensar con su propia cabeza, sino que tenía que preguntarles a los jefes. Nosotros quizás sí podemos imaginarnos esto, porque eso no ha pasado de moda, eso sigue siendo una realidad en todas las épocas. Pero de pronto hoy esa presión sobre la mente de las personas es más sutil, a través de los medios de comunicación, a través de la información que se dosifica y se dicen unas cosas, se ocultan otras, se informan unas cosas, se niegan otras, en fin, todo ese manejo y tejemaneje de la información que hay. Además de lo que comentábamos ayer, de los prejuicios que se van inculcando en la gente con tanto repetir cosas, todo eso resta libertad de pensamiento. Entonces Jesús recurrió a las parábolas para poner a la gente a pensar con su propia cabeza. Es como cuando a uno le proponen una adivinanza. A uno le proponen una adivinanza y uno tiene que buscar la solución con su propia cabeza. Bueno, eso es una manifestación de algo muy importante, el amor de Jesús por la gente.
Él se da cuenta de que a la gente la tienen controlada. Y lo que Él hace es estimular a la gente para que haga uso de su libertad. En segundo lugar, muestra otro hecho, que Jesús respeta la libertad de la gente. En vez de amenazar y decir, esa gente que habla así no conoce a Dios, si no me escuchan a mí, se van para la quinta paila del infierno. Jesús no hace eso. Él respeta la libertad de la gente, porque Él es Dios. Él es Dios con nosotros. Y Dios siempre ha sido muy respetuoso de la libertad que Él creó. Ahora se nos presenta la explicación de la parábola. Y esta explicación necesitamos verla en relación con la parábola que Él nos narró. Primera cosa que tenemos que tener en cuenta es esto. Jesús no nos dice que hay 4 tipos de personas. Porque si uno entiende la parábola en el sentido de que unos son el borde del camino, otros son terreno pedregoso, otros son terreno lleno de zarzas y otros son tierra buena. Si nosotros entendiéramos así la parábola, fácilmente caeríamos en una actitud fanática. Fácilmente podríamos emprender cruzadas contra los otros, porque nos sentiríamos respaldados por la palabra del Señor. Pero eso es errado. Lo que Jesús nos quiere dar a entender es que en cada persona se pueden dar esas 4 actitudes. En determinados momentos yo puedo ser el borde del camino. En otros momentos yo puedo ser terreno pedregoso. En otros momentos yo puedo ser terreno lleno de zarzas. Y en otros puedo ser tierra buena. Eso va a depender de mis decisiones. Esto es importante tenerlo en cuenta. No es que Jesús clasifica a la humanidad en 4 grupos, sino que nos muestra 4 posibles actitudes que nosotros podemos tener frente a su mensaje. Y luego nos dice que en lo que se refiere al primer grupo, dice, si uno escucha el mensaje del reino sin entenderlo, viene el malo y roba lo sembrado en su corazón. Fijémonos aquí, esta actitud ¿a qué se refiere? Escuchar el mensaje sin entenderlo no significa escuchar el mensaje con cabeza bruta. No, significa escuchar el mensaje, pero no aceptarlo como criterio de vida, no aceptarlo como norma de comportamiento, o dicho en otros términos, no comprometerse con el mensaje. Quien solamente lo escucha y no se compromete con él, entonces es como si vinieron los pájaros y se lo comieron. No hizo impacto esa palabra en nuestra vida. Yo recuerdo que cuando niño le oía decir a una señora muy buena, pero es que a veces estos refranes populares nos llevan por caminos distintos a los de la palabra de Dios si nosotros no ejercitamos el discernimiento.
y ella repetía un dicho que había oído. Hay 3 virtudes: fe, esperanza y caridad. Pero caridad no mucho porque lo pelan a uno. Ese pero implica ya una actitud de no comprometerse con esa parte del mensaje. Lo demás me parece bien, pero esto, cuidado. Eso es escuchar el mensaje sin entenderlo. Eso es lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso es el que escucha el mensaje con alegría, pero no profundiza. Es voluble, es inconstante, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Vamos a pensar que de pronto nosotros vamos a un retiro y en ese retiro nos dieron un mensaje que nos impactó el corazón. Y salimos de ese retiro con las pilas bien puestas, dispuestos a llevarnos el mundo por delante con una alegría como la que sale la gente de cursillos de cristiandad, ¿cierto, José Juan? O la que sale la gente de los retiros de Emaús, o la que sale la gente de los retiros de lazos de amor mariano. Salen, pero que se llevan el mundo por delante. Pero no profundizan, no se forman como discípulos, se limitan al entusiasmo inicial, y ese entusiasmo tiende a declinar si no se cultiva, si no se profundiza. Y la profundización no está simplemente en la formación teórica o teológica, sino en la vida. Que las convicciones se vayan volviendo vida. Y dice que cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, que era lo que había dicho acá antes, cuando salió el sol. El sol es el amor de Dios, como lo vamos a ver al final de todo este relato. No, ya lo vimos. Cuando Jesús dijo: el Padre Celestial hace salir su sol sobre buenos y malos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Es decir, cuando se plantean las exigencias del amor universal, hasta ahí me llegó el entusiasmo. Uno sale de ese retiro, pero bien encendido. Pero cuando le dicen que no, que hay que construir una sociedad, el reino de Dios, donde quepan todos. No. Yo con fulana de tal, con fulano de tal. Hasta ahí me llegó el amor. Hasta ahí llegó la alegría. No profundizó. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha el mensaje, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas lo ahogan. El mensaje del amor universal de Dios en sí es atractivo, es hermoso, pero cuando nosotros no pensamos en que hay que construir un mundo donde todos quepamos, sino que hay que seguir en la dinámica de sálvese el que pueda y el que tiene más saliva traga más casabe. Entonces, nosotros con esos afanes de la vida, con el engaño que producen las riquezas, vamos poco a poco silenciando, ahogando, asfixiando el mensaje del amor universal. Se escucha el mensaje, se escucha con alegría
y llega a echar raíces, pero cuando se va viendo que toca sacar la zarza, hasta ahí me llegó el amor. En cambio, la tierra buena es cuando nosotros escuchamos el mensaje y nos comprometemos con él. Por eso dice, lo sembrado en tierra buena significa el que escucha el mensaje y lo entiende. Entender no es simplemente carburar con la mente. Entender es aceptarlo como criterio de vida, como norma de juicio, como norma de comportamiento. Y entonces, cuando nosotros nos comprometemos con el mensaje y nos empeñamos en hacerlo vida, en encarnarlo en nosotros, entonces es cuando somos terreno bueno. Todos los días nosotros, ustedes y yo, escuchamos el mensaje del Señor. Y todos los días tenemos oportunidades para ser borde del camino, terreno pedregoso, terreno lleno de zarzas o tierra buena. Y a lo largo del día vamos tomando nuestras decisiones.